Buenas noches, Armando. Mi nombre es Jan García. Te Ajá. hablo desde Argentina, aunque soy de Medellín, Colombia, y de ahí sería como mi relato, sería de país de Colombia. Perfecto. Muchas gracias, mi estimado amigo. Un abrazo hasta allá, hasta Argentina, dices. Bueno, pues te doy una cordial bienvenida y gracias por contarnos tu vivencia. Y bien, amigo, ¿qué será lo que nos quieres contar? Bueno, para poner en contexto como la historia y que tenga una mejor forma de que lo entiendan, nosotros éramos, bueno, mi familia y yo vivíamos en la ciudad de Medellín. Como te digo, vivíamos pues bien, una familia muy amorosa, felices, unidos. Entonces, una de mis tías que vivía con nosotros tenía de pronto una relación con un chico que no sé si sabrás allá en Colombia o en Medellín, hay demasiadas como bandas o Sí. como conocerán allá. Entonces había como muchas fronteras invisibles y todo esto, y por esas cuestiones nosotros vivíamos en un barrio, el barrio vecino tenían sus disputas, entonces tuvimos como que un problema con ella porque ella tenía una relación con este señor de un barrio opuesto, y por este motivo nos pidieron el apartamento, la casa donde vivíamos. Tuvimos que irnos de este lugar y buscar como arrendar en otro barrio, en otro lugar donde no tuviéramos como contacto con estas personas, y a esto nos tuvimos que mudar. Aunque cuando vivíamos en esa casa, como te digo, pues la familia era muy unida, vivíamos relativamente felices, porque aunque yo era un niño, como te cuento, esto fue hace más de 20 años, yo recuerdo que en esa casa pues cada 8 días había reuniones de toda nuestra familia, había fiestas, había como mucha unidad. Ajá. Vivíamos bien porque tanto pues solo trabajaba mi papá, y te pongo como un poquito más claro todo. Éramos mi papá, mi mamá, tía y 3 hermanos, y mi mamá estaba en embarazo de mi cuarto hermano, que ya faltaba poquito para que naciera. Nosotros, aunque estábamos bien ahí, bueno, debido a esta dificultad con esta gente, nos tuvimos que mudar de un día para el otro, porque bueno, todo como fue bajo amenazas que nos íbamos. Entonces nosotros de ahí nos mudamos a otro barrio, a esta casa donde te digo que nunca debimos haber ido, que fue una casa que sinceramente, aunque yo era un niño, no entendía muy bien lo que pasaba, pero llegamos a esta casa muy bien, muy contentos, porque era bastante grande. Yo nunca conocí a las personas que nos arrendaron la casa, porque fue arrendada. Nunca supe quiénes eran ni nada, solo sabía que era pues muy económico lo del arriendo. Cuando nosotros llegamos era una casa grande. Para yo hacer como una imagen para que los oyentes o las personas que escuchen sepan cómo era una casa, por ejemplo, de 25 metros de largo, y la parte derecha era un paredón largo. O sea, era larga, y las habitaciones y los servicios eran a mano izquierda de la casa. ¿Qué tan lejos estaba? ¿Qué tan lejos estaba de donde vivían antes? Era como te digo, era un barrio al barrio vecino. O sea, no era mucha la distancia, pero era, pongámosle, como a unos 15 minutos la distancia. Como te digo, esta casa era en obra negra, era en adobe, estaba revocada, no sé cómo, cartera adobe como es como amarillo o rojizo. Sí. Y era como te digo, era solo una planta, pero arriba tenía acá en Colombia o allá en Medellín le decimos la plancha o la terraza o azotea, y era la sala comedor, una habitación, otra habitación, era la cocina, luego seguía un patio, luego el baño, otra habitación, luego otro patio. Era larguísima la casa. Bueno, llegamos ahí contentos porque yo era un niño. Yo te lo cuento desde mi perspectiva, donde yo era un niño, no veía a mi familia pues contenta. Llegamos lavando la casa, limpiando. Como te digo, desde que llegamos la casa se sentía como húmeda, como fría, como
como extraña. Sí. Pero yo pensaba en como niño que era, porque yo tenía en ese momento 13 años, 12, 13 años, es como revivir como momentos donde pasar de una familia tan feliz a pasar a un momento donde todo se echó como a perder. Uh-huh. Veo que la casa era grande, era bonita, que era así en obra negra. Veníamos de una casa pues mucho mejor, de 3 pisos. Entonces llegamos a la casa y bueno, empezamos a lavar la casa, a preparar, a organizar nuestras cosas, a acomodarnos. Yo quiero esta habitación para mí, yo quiero esto. Mi mamá ya estaba en proceso de parto, porque como te digo, estaba en embarazo de mi cuarto hermano, que éramos en ese momento 3, teníamos yo y mis 2 hermanas. Yo que tenía mis 13 años, mi hermana tenía 9 años, la que me seguía a mí, y mi hermana mayor tenía 15 años. O sea, estábamos ahí como parejitos, nos separaban 2 años a cada uno, 3 años. Bueno, en ese momento llegamos, todo muy bien, preparamos la casa, nos empezamos a organizar. En el mes que llegamos, mi mamá entró en proceso de parto, tuvo a mi hermano. Todo salió muy bien pues con lo que es el parto de mi hermano. Cuando ya pasamos como acoplarnos a la casa, listo, todo normal, ya cuando llegó mi hermano, el recién nacido, ya empezaron las cosas como a ponerse un poco difícil. Como te digo, también vivía una de mis tías. Mamá tenía en ese momento, son 2 hermanas, una ya falleció, la otra ya está con nosotros, gracias a Dios. Mi tía ya pues ahí con nosotros, era joven, tenía como 20 años, 22 años. Nosotros estábamos contentos ya con el nacimiento de mi hermano, ya bueno, luego ya empezó como lo extraño. En las noches nosotros, en ese mes que te cuento, mientras nacía mi hermano, en las noches escuchábamos como, aparte de que siempre se sentía la casa como húmeda, como un olor, como un químico, como no sabía cómo explicar qué era el olor. Yo he escuchado muchas veces que en los relatos hablan de olor a como que huele como cuando... ¿Cañería? No, como químico. Has visto que en muchas ocasiones hablan de que se aparece el diablo y sienten un olor como ¿azufre? Como azufre. Bien. Exacto. Entonces, pues yo no quería quiero usar como explícito, como que era azufre o algo, ¿no? Un olor como un químico, como algo como muy incómodo, pero nosotros como que en ese tiempo nos acostumbramos. Entonces ya cuando llegó mi mamá después de su embarazo, nosotros antes en ese mes pues siempre en las noches sentíamos en las noches como un murmullo, como murmullos, como que se hablaban. Como te digo, la casa era muy larga, éramos solamente 3 hermanos antes de que llegara mi cuarto hermano y mi tía. Ocupábamos de las piezas, solo ocupábamos la pieza principal, que era donde dormía mi papá y mi mamá. Uh-huh. En la segunda habitación dormíamos todos, mi tía, mis 2 hermanas y yo. La otra, más de la mitad de la casa permanecía vacía, porque era pues no nos parecía como conveniente ir más allá, porque siempre escuchábamos como atrás en la última pieza sobre todo, y en el último patio, que eran 2 patios, un patio que quedaba después de la cocina, un patio que quedaba al fondo de la casa. Todo al fondo de la casa terminaba como te digo, era una pared recta a la mano izquierda, o la mano derecha, y a la parte izquierda terminaba como en triángulo, terminaba como un triángulo la casa. Nosotros nos quedábamos siempre en esa parte porque no nos gustaba no había necesidad de ocupar ese espacio. En esa pieza era demasiado amplia, organizábamos como las camas y todo, ahí permanecíamos en la segunda pieza. Es como te digo, la sala comedor, la pieza de mis padres y la pieza donde estábamos mis 2 hermanas, yo y mi tía. Ahí dormía. Y la cocina seguía después de la pieza de nosotros. Cada pieza tenía una ventana que daba con la siguiente habitación. Y era, como te digo, eran de 25 a 30 metros, te digo, era inmensa, larga. Solo que de uno de los lados era solo el paredón largo, y al otro lado era, te repito, en
empezaba con sala, comedor, una sala inmensa, pongámosle de 4 metros por 6 metros de largo. Seguía una de las habitaciones, luego seguía otra habitación, luego la cocina. De la cocina pasábamos a uno de los patios, del patio al baño, que el baño te digo que era lo peor de la casa, no por lo, te digo que era donde había más actividad. Sí. El baño. Del baño pasamos a otra habitación inmensa, grandísima. De esa habitación pasamos al otro patio, al último patio donde estaban los servicios, como allá le decimos el lavadero y donde están de la ropa. Y por la parte de afuera había la acera o la vereda y unas escaleras donde se subía a la plancha o a la terraza, donde era pues larguísima el total de la casa. Ajá. Entonces se continúa ahí donde me quedé de cuando llego ya, pues en las noches siempre escuchábamos como murmullos, como que conversaba alguien pero muy leve. Entonces decíamos, como te digo, la casa era de ladrillo, no, esos son ratones o algún animalito por ahí, o son de pronto el viento, porque detrás de la casa quedaba un sembradío de cebolla inmenso, y ya eso lindaba con el monte, con el cerro, con, digamos, una especie de bosque, un monte. Ya quedaba contra una montaña. Cuando escuchábamos nosotros eso, pues nosotros como niños, ¿qué es eso tan horrible? Bueno, seguíamos en lo normal. Cuando ya llegó mi mamá con nuestro hermano del embarazo, que ya tuvo el niño, bueno, ya estábamos como más adaptados a la casa, y ya como que no nos molestaba mucho el ruidito en las noches. No sé, como si la llegada de mi hermano como que hubiera atraído algo, porque yo siento que la casa esta que te digo como que era como ya después de mucho pensar y de analizar todo lo que pasó, que te voy a comentar, la casa como que era un imán, como que atraía como cosas, no sé, porque al llegar mi hermano recién nacido, y bueno, ya lógicamente no estar bautizado por estar recién nacido, se empezó ya después ya no era solo murmullos, sino que en la casa en la noche, cuando ya estábamos todos pues acostados, en la cocina se escuchaba ya ruidos de las ollas, las tapas, los cubiertos, los platos, todo como que se lo revolcaban, lo movían, lo tiraban. Entonces cuando eso se levantaba mi papá y mi mamá y asustados, ¿qué pasó? Tanta bulla. Ajá. Y prendían las luces y nos asomábamos en la cocina y nada, no habían, pues todo acomodado, los platos, los cubiertos, todo estaba donde debería estar. Creo que es lo que está pasando. Bueno, para ponerte como un poquito más claro, yo nunca conocí a las personas que nos alquilaron la casa. O sea, esa plata se enviaba por correo. Ellos nunca fueron a la casa, ni nosotros dijimos, ay, está la señora, o se llama Julana o Perana la que nos alquila, ¿no? Todo esto era como muy, muy extraño. Entonces, bueno, no había como a quien preguntarle qué podría haber pasado, por qué se escuchaban estos ruidos. ¿Cuál era el antecedente de la casa, verdad? ¿Cuál era por qué la casa porque era, como te digo, era relativamente económico el arriendo? Yo recuerdo que en ese tiempo eran como 60,000 pesos de allá de Colombia, que no era mucho para esa casa, era demasiado económico, porque comparando con otros lugares, será 3-4 veces mucho más. Pero como te digo, saliendo del motivo por el cual tuvimos que mudarnos, no había como mucho tiempo de escoger o algo, teníamos que irnos sí o sí. Uh-huh. Cuando te cuento que, bueno, entonces ya cuando se escuchaban esos ruidos en la cocina, nosotros, ya se está poniendo como extraño. Hasta ya después en el día todo transcurría normal, o sea, vivíamos normal, yo con mis hermanas jugando, una cosa, el bebé, mi papá iba y trabajaba, mi papá tenía un trabajo muy bueno, trabajaba en un billar, en un lugar donde son unos billares grandes, y ganaba bien y pagaba una buena persona.
trataban muy bien a mí, a mi mamá. Después empezamos como a notar un poquito como de humedad en la casa, o sea, la casa nunca se sentía como con calor. O sea, hacía mucho calor en la calle, pero en la casa siempre era frío. Siempre frío esa casa. Pues nosotros como niños no notábamos mucho, pero siempre escuchábamos a mi papá, a mi mamá y a mi tía, que eran los adultos, que conversaban un poco de alguna cosa de la casa, que se escuchaba, nosotros normal, nosotros jugábamos, vivíamos la vida normal. Después, o sea, cada noche se sentía diferente, o sea, muy, para nosotros como niños sentía como mucha, como falta de aire, como difícil antes de dormirnos, y siempre ahí fue donde comprendimos por qué nosotros vivíamos en esa, o sea, por qué nosotros dormíamos en la segunda habitación, habiendo pues otras habitaciones más atrás. Empezamos a darnos de cuenta por qué no nos dejaban dormir dos hermanos en la otra habitación, ¿no? Porque resulta que los sonidos que te decía que se escuchaba como que murmuraban, oiga, como que se hablaban, eran en la habitación, en la última habitación. Entonces como que ellos trataban de tenernos juntos con mi tía, porque en ese momento ya dormía mi papá, mi mamá y el bebé en la primera habitación, 2 hermanas y yo en la segunda habitación con mi tía, que te digo que era mayor, que tenía como 21 años en ese momento. Empezamos pues yo, en primera persona te cuento, empezamos a notar que el baño que quedaba, o sea, después de la habitación donde dormíamos nosotros, seguía la cocina, un patio y el baño. En ese baño, todas las noches, después de que llegó mi hermano recién nacido, se prendía la luz del baño. O sea, sonaba el interruptor, se prendía la luz del baño, teniendo todas las luces de la casa apagadas, se prendía. Nosotros, pues yo que prendió la luz, y mi tía me decía, no se asome, ya déjela, así que después se apaga. ¿Y eso solo pasaba en las noches? En las noches empezó así, como te digo, empezó así con la luz del baño prendiéndose. Desde mi perspectiva, donde yo lo empecé yo sé que mis papás y mi tía desde mucho antes empezaron a notar, después de los ruidos de las ollas y las cucharas de la cocina, si ellos sabían. No, después yo empecé a pues como poner un poquito más de atención y veía que se prendía el interruptor del baño y ay no, Guilluno, yo quiero ir al baño. No, espere un momentico, no vaya mijo, me decía mi tía, no vaya mijo, tarde vamos, o ella me acompañaba, vamos, y yo veía, pero ¿por qué está la luz prendida del baño? Bueno, íbamos y despacio, ella iba antes y ella me decía, venga mijo, ya, iba y ya, hacía lo que tenía que hacer y ya salía. Cuando venía, apagábamos la luz y cuando yo me acostaba y nos acostamos otra vez la luz, se prendía nuevamente. Y bueno, yo no me asustaba mucho porque yo pensaba, no, pues debe ser algún problema eléctrico o algo. Una de esas noches yo tenía ganas de ir al baño, ¿no? Y llamo a mi tía, le digo que si me acompaña, pero mi tía estaba muy dormida, no me escuchaba. Yo me asomo y veo la luz prendida del baño. Yo, Dios. Y bueno, yo me iba ahí, pero cuando voy para el baño veo que se ve como una sombra que se mueve para un lado y para el otro, así como cuando hay una vela encendida que el viento la sopla o algo, o la brisa, pues que se mueve como para los lados. Y yo pero ¿quién habrá allá? Y yo me fui, bueno, yo no hay ningún problema, más que es una de mis hermanas o será alguien ahí. Yo voy, llego al baño y me asomo y te digo así literalmente, como vi a un hombre de color, un hombre negro, como con, ¿has visto esas rastas que se ponen? Como de rastas, y sentado en el baño y así como con en la cabeza como un poco como si le faltara una parte de la cabeza, de acá de la parte donde está el cerebro, la parte le faltaba como algo, ya todo este líquido todo ahí en su cabeza, y yo lo veo y él como que me ve y se asusta más de lo que me asusto yo, porque yo lo veo y yo me quedo impresionado yo ahí, y yo me devuelvo y él como que se trata de esconder, pero no podía como levantarse, estaba
sentado sobre la taza del baño, sobre el sanitario. Yo lo veo y te digo, la puerta de baño estaba abierta. Yo lo veo y él como que me hace contacto conmigo y se asusta también y se trata como de irse, pero como que no, como si no pudiera. Y yo me vuelvo corriendo para la habitación. Ya trato de despertar a mi tía y le digo, ay, no, hay alguien en el baño, hay un señor allá sentado en el baño. Cuando mi tía se levanta y se asoma, la luz del baño ya no estaba prendida, ya estaba apagada. Entonces yo le digo, no, vamos, que hay alguien. Cuando me levanto con mi tía y vamos para el baño, la luz del baño empieza a prenderse y apagarse. Prende y se apaga. No, ella se devuelve conmigo y yo, pero ¿qué pasa? Y ella no sabía qué decirme. Y yo, no, ¿qué está pasando? O sea, es como una broma o algo. Y bueno, en ese momento yo no entendía muy bien lo que pasaba. Esperamos un momentico, bueno, ya mi tía fue, llamó a mi papá, prendieron las luces desde la sala hasta la cocina. Se prendió luz de la sala comedor, se prendió la luz de la cocina, se prendió la luz del patio. Llegamos a la luz del baño que todavía seguía ti. Cuando llegamos ahí llegó mi papá, que era pues en ese momento la persona que encargaba como quien llevaba los pantalones en la casa. Llegó, cuando llegó a la puerta del baño ya la luz quedó apagada. La asoma, la prende y bueno, ya, pero que aquí no hay nada, que bueno, él está haciendo como si no pasara nada. Bueno, ya pude yo ir al baño, me quedé como pensando, ¿era esto? ¿Será que yo estaba dormido? ¿Será que pues tuve una pesadilla? Lo que vi, me levanté fue como con algún sueño y bueno, no fue real. Yo tranquilo me acosté y ya pues pasando los días, resulta que ya esto ya no era solo en el día, ya empezamos solo en la noche, perdón. Empezamos a notar cosas extrañas en el día. Ya esto fue en un transcurso, pongámosle más, pues en esa casa estuvimos viviendo como 3-4 años más o menos, y en todo el tiempo hubieron cosas diferentes. Cuando ya pasamos en el día, como te digo, ya la actividad ya no era solo en la noche, porque en el día, por ejemplo, cosas sencillas como cuando se estaba vaciando la casa, barriendo la casa o trapeando el piso, se ponía de pronto mi tía. Yo me recuerdo muy bien que un día mi tía nos cuenta que yo estaba barriendo la casa y resulta que puse la escoba aquí en el frente de la casa, en la puerta, en la sala, que era la entrada principal, y la sala ponía la escoba ahí, y que se fue a cambiar la música del equipo de sonido, a poner otra emisora o algo, y cuando fue a coger la escoba de la puerta ya no estaba, y resulta que ella buscaba la escoba, pero si yo la acabé de poner acá, va a buscar la escoba por toda la casa hasta llegar al último lugar, que era el patio de atrás, el último, donde siempre se ponían antes de utilizarlas. Se barríamos la casa, se trapeaba y se ponían en el patio de atrás donde están los servicios, hasta lo último, y allá estaba puesta. Entonces miren que yo estaba barriendo la casa y pongo la escoba acá, voy a cambiar la música y ya la escoba estaba allá, y voy y cojo la escoba de allá pensando que se me ha olvidado y la pongo acá, y me descuido un segundo y otra vez está allá al fondo. Entonces nosotros escuchábamos como niños, pero yo decía, pero tan extraño, o sea, alguien debe estar, una de mis hermanas, molestando o algo. No entendía muy bien. Cuando pasó esto, bueno, normal, pero no. Uno de esos días en la noche nos estábamos pues acostados, tranquilos, y en la parte de atrás de la casa se escucha como si le dieran a la casa con un tronco gigante, con un árbol pero gigantesco, le dieran a la parte de la casa atrás, golpe, blum, como si chocara, como si fuera como una especie de catapulta, un golpe a la casa de atrás y toda la casa temblaba, blum, y quedaba así como un resorte, como algo, blum, y las paredes cimbrando y todo.
sí, las paredes cimbraban, pero se quedaba un rato, no era que una cosa de un segundo, no, sonaba. Todos nosotros nos recogíamos todos en una habitación, en la habitación de mi papá y de mi mamá nos íbamos todos. Pero, ¿qué está pasando? O sea, no entendíamos, pero qué, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué le pegó a la casa? ¿Se va a venir esta casa encima? Eso fue una vez que pasó así, que sonó así durísimo, tanto que al otro día nosotros nos fijamos atrás de la casa, ¿no? Debe haber un hueco, debe haber un roto. Le preguntábamos a los vecinos si habían escuchado, o sea, nadie escuchaba nada, pero antes de nosotros consultarles a ellos que si habían escuchado, ya muchas veces les habían dicho a mis padres que en esa casa pues que nadie se aguantaba más de un mes, 2 meses, 3 meses, se iban. Nadie sabía por qué, pero la casa tenía algo extraño. Pues nosotros seguimos, como te digo, pues por la situación de donde veníamos, no había mucha posibilidad de nosotros ir a buscar una casa. Bueno, nos vamos y ya, no era tan sencillo. Resulta que una de las noches estábamos acostados y escuchábamos a mi hermanito, al bebé recién nacido que tengo yo sé que en muchos relatos has escuchado que bueno, que un bebé por no estar recién nacido, que lo persigue que una bruja, que lo persigue algo, que se lo quieren llevar o algo. Bueno, de tiempo nosotros no sabíamos. Resulta que escuchamos a mi mamá llorando. Primero que todo, mi mamá llorando. Ay, que dónde está mi hermano, mi hermano, que dónde está el niño, que dónde está el bebé, que no está acá en la cama. Él dormía en la misma cama que mi papá y mi mamá. ¿Que dónde está? Y bueno, nos levantamos todos asustados. ¿Cómo así, ma? ¿Dónde está el bebé? Y duerme con usted, que no está. Buscábamos en toda la casa y empezábamos a llorar y unos desesperados. Pero que el niño, ¿cómo se lo van a llevar de acá a la casa? Y resulta que todos ahí. Pero cuando empezamos a escuchar el llorido de mi hermano, lloraba el bebé, llorando un bebé, pero se escuchaba en toda la casa, no sabíamos dónde buscar. Entonces íbamos hasta la puerta del frente, íbamos hasta el patio atrás, por ningún lado nos fijábamos en el baño, en nada. Después nos quedamos ahí como en shock, pero ¿dónde llora? Y a mi mamá le da por fijarse abajo de la cama, y debajo de la cama estaba mi hermanito, un bebecito, imagínate, no tenía 2 meses de nacido, metido abajo de una cama grande de 2 plazas, sobre el fondo de la cama, llorando ahí. Bueno, ellos sacan el bebé y empiezan a hacer sus conjeturas, que de pronto es porque no está bautizado, que una cosa, que lo persigue alguna bruja, alguna cosa. Yo y mis hermanas pues pensando, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Pues acá en esta casa no entendíamos. Igual seguíamos tranquilos, tratando de sobrellevar la situación. Pues acá donde viene como lo más difícil. Después de esto ya, como te digo, mi papá tenía un trabajo muy, muy bueno, donde ganaba muy bien, y resulta que donde él trabajaba, ese negocio se lo vendieron. O sea, mi papá literalmente quedó sin trabajo y la situación se puso un poquito más difícil porque ya no había cómo suplir algunos de los gastos más básicos, comida, el arriendo, los servicios, eran bastantes cosas, y solo trabajaba él. Él se consigue un empleo de construcción, de albañil, donde se iba toda la semana, ya lo que eran los días sábados, esos días llegaba a la casa. En ese tiempo en que él se quedó sin trabajo, tuvo un cambio horrible. Papá ya no era como el mismo. Ya cuando él se iba a trabajar, venían los fines de semana, y el día que él venía no sabíamos qué era peor, si los acontecimientos de esa casa, lo que pasaba, o cuando él llegaba completamente alcoholizado. Y no nos veía a nosotros como, antes nos veía como un padre a un hijo, como con amor o atención o algo. Ya nos miraba de una manera como con asco, como muy indiferente, extraña. Y yo veía a mi papá y yo quería ponerme a llorar, y él llegaba a maltratar a mi mamá, llegaba pues a agredirla físicamente, a insultarla por una cosa, por la otra. Pero te explico, él llegaba y era una persona, y a los 5 minutos de estar en la casa era otra. Como que la energía de esa casa como que se aprovechaba y lo tomaba como a él, porque era como la persona que nos mantenía a nosotros como
hacía sentir como que no, que él nos va a proteger, que se apañó de él, como que se impregnaba en él, y él se ponía como un loco. Yo no sé si como que la casa como que lo volvía como loco. Él llegaba y a los 5 minutos te digo que se ponía como un loco. Lo envolvía la negatividad de la casa. Pues sí, eso es como lo que yo quiero creer, porque antes era pues padre ejemplar, y ya llegaba, y como te digo, aquí es donde se pone como difícil, porque él se ponía como un loco a golpear a mi mamá, a golpear todo. Él cambia completamente de personalidad, y a nosotros, yo como un niño, a mí me tocaba salirme de la casa, irme para donde mi abuela, que era el barrio donde te dije que quedaba como unos 15, 20 minutos. Yo me iba caminando a 2, 3 de la mañana, llegaba y le decía a mi abuela, no, mi papá llegó y está como loco, está allá en la casa. O sea, golpeaba a mi mamá, o sea, se volvía a la casa un infierno. Al otro día llegaba yo, normal, a la casa, mi mamá golpeada, hermano recién nacido, ahí no, tratábamos como de estar como unidos. Ya mi papá el otro día, él no se acordaba de nada, él decía que él no se acordaba de nada, que él sí se había tomado unos tragos, pero que había llegado y que había perdido el conocimiento ahí en la casa. Ya llegaba momentos, por ejemplo, ya él se iba a trabajar en la semana, llegábamos a la noche, nos acostábamos, y ya esto empezó como a cogernos uno por uno. Ya llegó con mi hermana, que tenía como 9 años, la hermana que me seguía, ella era la menor de las mujeres. Éramos 2 hombres y 2 mujeres. Como te digo, bueno, ya mi papá se iba y trabajaba lo que era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y venía el sábado y domingo. Esos días pasaba en la casa. Pero cada que él venía era la misma situación, se ponía como un loco. O sea, te lo digo literalmente, él decía que él amarraba sogas contra él. O sea, en los patios de la casa allá en Medellín son unos, se hace, para que entre la luz, se hace como una malla de varillas sobre la terraza, soldan y se hacen como unas varillas de acero para que entre el aire y la luz. Él ahí sobre esas cuerdas en las noches ponía una soga, ¿entiendes lo que intentaba hacer? Sí, te entiendo. Después de hacer lo que hacía, que era de golpear a mi madre, nosotros tratábamos de defender a mi mamá, y él con cuchillos, se armaba, se ponía un loco total, trataba de acabar con mi mamá, no sé por qué. Y después de un tiempo yo pensaba que era porque mi mamá no quería acostarse con él o tener relaciones o algo, al verlo de esa manera tan extraña. Y él entraba en un momento de depresión y se iba con un lazo y lo amarraba, y teníamos que cogerlo y darlo, porque quería colgarse ahí literalmente. Y de qué desesperación tanto, ¿no? Éramos niños, no entendíamos qué pasaba. La única persona adulta, que era mi tía, que estaba con nosotros, lo tratábamos de quitar, y eso era, o sea, te cuento que era algo que era cada 8 días, o sea, cada sábado y domingo, porque él llegaba el sábado, llegaba a la casa bien, hola, y a los 10 minutos ya estaba como un loco. O sea, que hay veces llegaban sin estar alcoholizados, sin nada, y al momentico se ponía como un loco, y pues no sabíamos ni qué hacer. Ya se volvió como una rutina, y ya nosotros escondíamos los cuchillos, escondíamos que hubiera cordones, cinturones, lo que hubiera que él pudiera usar para hacerse daño a mi mamá. Entonces eso era ya como una rutina. Nosotros no teníamos a quien nos ayudara o con quien contar, porque no, él está borracho, porque pierde el trabajo, está así loco, que eso se le quita, que nos ayudara. Después, cuando él estaba trabajando en semana, resulta que ya mi hermana estaba mi hermana de 9 años, pues sí, 9 años más o menos tenía, empezó a levantarse. Pues antes nos parecía gracioso, se levantaba sonámbula, digamos.
estábamos todos acostados, como te digo, en esa misma habitación, acostados, mi tía y 3 hermanos, mi mamá sola en la otra habitación con el bebé. Ya había pasado lo que mi hermano recién nacido mi mamá encontraba bajo la cama, ya no lo soltaba, ya ni dormía bien, pero ahí que nada se lo fuera como arrebatar. Resulta que ya mi hermana se levantaba a altas horas de la noche, se levantaba, digamos, sonámbula a la cocina, iba y cogía las cucharas del losero, decimos, donde ponemos los platos, donde ponemos todo, como para que se escurran después de lavar. Cogía las cucharas y empezaba a comer y a conversar. No recuerdo bien qué es lo que decía, pero sabemos que hablaba con alguien más, hablaba. Dormíamos mi tía, 3 hermanos, mi hermana mayor que tenía 14, 15 años, yo y mi hermana de 9 años y mi tía. Teníamos 2 camas en esa habitación. Ya. 2 camas grandes. En una cama dormía mi tía con mi hermana, la que te digo, la de 9 años. Y en la otra cama dormía yo y mi hermana de 14, 15 años. Entonces, como en esa casa siempre manteníamos como a la defensiva, siempre esperando como algo. Porque como te digo, en esa casa de 5 días, 4 días se escuchaba en la cocina como si se quebraran los platos, como si se movieran las ollas, se abrían los grifos de las llaves, se cerraban. O sea, era como un alboroto, como una movilización, como muchas cosas al mismo tiempo, como así, como que trataban como de desesperarnos, o así lo veo yo, como que trataban como de volvernos como locos, o que nos despertáramos, como que supiéramos que había alguien ahí que no quería que estuviéramos. Entonces, al mi tía dormir con mi hermana, o sea, en esa situación de estar a la defensiva, tú ves que alguien que está contigo, tu familia que duerme ahí a tu lado, se mueve, usted, ay, ¿para dónde va? La percibió. Veíamos que ella se levantaba, y no era una sola vez, fueron varias veces. Se levantaba de la cama y se iba con todas las luces apagadas, con todas las luces apagadas, menos la del baño. Como te digo, la del baño siempre permanecía prendida. Así nosotros fuéramos y la apagáramos, íbamos, nos acostábamos, ya podría ser 5 minutos, media hora, 1 hora, volvía y se prendía la luz. Nunca entendimos, yo nunca le dije a mi mamá o a mi papá porque yo pensé que era un sueño o algo, te digo, de esa persona de color que vi ahí sentada en el baño, realmente como si lo hubieran como disparado en su cabeza, no sé, tenía extraño ahí porque le faltaba una parte de la cabeza. Ajá. Entonces esa luz siempre permanecía prendida al punto que nosotros nos acostumbramos, o sea, ya nosotros decíamos, no le prestemos atención a esto. Entonces mi hermana siempre se levantaba y ahí va mi hermana. Ya no, esta es una ámbula, de pronto nos causaba gracia, no, ahí va otra vez. Y se iba a la cocina, cogía las cucharas y empezaba como si estuviera comiendo algo, pero no un plato y cuchara, no, solo la cuchara. Y al punto que nosotros nos íbamos y nos asomábamos qué estaba haciendo. Ella comía algo y hablaba con alguien, no sé si era mujer, hombre, si era una cosa o si era ella misma que contestaba, pero entonces ella habla, sí, y decía, no, yo no puedo, no. Y se contestaba y decía frases muy cortas, y nosotros la íbamos y iba y la abrazaba y la llevaba, no, que no la podemos despertar, tenemos que se acuesta, y se acostaba. Bueno. Después, a los días, ya no se levantaba, o sea, era todas las noches, se levantaba, iba a la cocina, ya no, llegó un punto donde ya no cogía, acá me pongo un poquito más, me da como miedo, ya no cogía una cuchara, sino que agarraba un cuchillo. Un cuchillo. Oye, antes de que continúes, amigo, ¿le llegaron a platicar, por ejemplo, algún día en la mañana, oye, te levantaste sonámbula, qué oíste o viste algo o soñaste algo? ¿Pasó eso? Todas las veces se le preguntaba. ¿Y qué te decía? Mira, que te estás levantando. No, yo no me acuerdo. No, oiga, yo no me acuerdo, no, que levantando, no. Pero si sabes que notábamos que se le acá en los ojos, abajo, las ojeras, después de que estaba pasando, se le veían muy marcadas, o sea, como que ella no descansaba. Aunque veíamos que dormía, no se le notaba porque era muy, muy, muy ojerosa. Nosotros le hacíamos burla, le decíamos, pero mira cómo está, no has dormido nada. Ajá. Como te digo, yo tenía 13 años, entre 13
12, 13 años, 14 años, fueron más bien como 3 años en eso. Entonces lo que yo puedo decir es muy superficial, porque no digo, pero hace bastantes años y no quiero como exagerar o decir, ay, no, que esto no, yo digo lo que como fue y de la perspectiva en que yo lo veía como un niño, porque yo era un niño en ese momento, lo veía como algo gracioso en el día, en la noche era un poco cuento, te digo. Entonces, volviendo al punto, ya no agarraba una cuchara y se hacía que comía, sino que cogía un cuchillo y como te digo, como tú estuvieras como agrediendo a alguien, porque nosotros nos levantábamos detrás de ella. O sea, no era que la dejábamos, ya lo que vaya y ya, no, levantaba. Mi tía iba detrás de ella. Nosotros nos quedábamos en la cama, pero en la pieza había una ventana que daba contra la cocina. Uh-huh. No tenía ni un marco de ventana ni nada, era solo el cuadro marcado en adobe. Solo era correr una cortinita de seda y asomarnos a ver qué estaba haciendo ella. Mi tía prendía la luz de la cocina y nosotros corríamos la cortina y mirábamos, y ella estaba ya agarraba un cuchillo y decía, así es, así se hace, tratando pues como si estuviera agrediendo a alguien. Sí. Y decía, así es, así se hace, así. Y repetía muchas veces eso, así, nada más, ni a quién, ni cómo, ni por qué, solo así se hace. Y nosotros o sea, ya mi tía no sabía cómo agarrarla porque le daba miedo, de pronto la iba a coger del brazo y se volteaba y podría agredir o algo, ¿no? Así se hace. Entonces ya solos nos quedábamos ahí, llamábamos a mi mamá, como te digo, mi papá en esos días trabajaba en días de semana, venía solo los fines de semana, y los días que venía los fines de semana era peor todavía. Entonces llamábamos a mi mamá y mi mamá no, ella no, yo no puedo dejar el niño solo. Mi mamá decía que ella sentía que si dejaba al bebé solo algo iba a pasar, que no, y le decía a mi tía que no, vivenos ahí. Mi hermana se quedaba un rato y así se hace. Ya, a lo último como que se terminaba y ponía el cuchillo tranquilamente donde lo había agarrado, lo ponía, ya, se iba caminando a acostarse nuevamente. Nos quedamos como, ¿qué es esto? ¿Qué le está pasando? ¿Ella está enferma o algo? Y le preguntábamos, le preguntábamos al otro día, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué se levanta así? Y ella se reía, no, yo no estoy haciendo nada, oiga, ¿qué? Están locos ustedes, yo no estoy haciendo nada. Entonces ahí ya no escondíamos los cuchillos solo cuando llegaba mi papá los fines de semana, aunque ya era todas las noches, todos los días, noches, ya solo se dejaban de pronto cucharas o algo ahí por dar. Bueno, entonces esto ya, o sea, se repetía y ya ella iba, y al no estar los cuchillos seguía haciéndolo sin que hubieran cuchillos, como si cogieran un cuchillo y hablaba y decía lo mismo, así se hace. Pero, o sea, pero cuando te digo solo decía eso, así se hace, así, como si alguien le dijera que hiciera algo, o sea, así se hace. Bueno, nosotros tratamos de detenerla cuando iba, ya se quedaba así como tildada, se quedaba como en shock, se volvía, o sea, llegaba a una parte y la teníamos duro. Me acuerdo que yo la tenía duro un día tratando de detenerla, o sea, como que nos aporreó contra una de las esquinas de las paredes. Tenía no fuerza sobrenatural, no te quiero tampoco exagerar, pero sí con la fuerza que puede tener una niña como ella. Nos empujaba lo que más pudiera y yo me lastimé una mano tratando de detenerla. Y ella, al ver que no podía, se devolvía y se acostaba. Eso fue un tiempo, luego se dejó de suceder. Entonces, bueno, después de eso como que tranquilizó un poco la situación de mi hermana. Mi papá seguía viniendo, lo mismo, con los mismos problemas, la misma situación, y queriendo amarrar lo que encontrara después de agredir a mi mamá. Luego empezó a hacer como un poquito como más físico las cosas. Una de las noches estábamos acostados tranquilos. Ya en esa casa nosotros nos acostábamos y sabíamos que algo iba a pasar. Estábamos ahí como esperando que pasara algo. Te voy a decir algo y no quiero, te lo juro por Dios, como te digo, en la plancha de la casa, en la terraza, de materiales concreto macizo a la casa, excepto pues la parte de arriba.
las paredes de la casa son leñador de este rojo, de este adobe, pues, la plancha en material. Una de las noches empezamos a escuchar digo, un caballo, o sea, las patas de un caballo galopando sobre la plancha. ¿Sí me entiendes? ¿Un caballo? Pues yo digo que un caballo. Yo escuchaba muchos relatos que hablan, bueno, pero está miedo aquí que estoy solo en esta vida. Y se escuchan como las pezuñas, pues, las pezuñas que son del diablo o algún demonio o algo, Sí, ¿sí me entiendes? sí. Pero entonces yo no quiero decirte que eran dos pezuñas, como los pasos de algo, no, era como te digo, el galopar de un caballo. Entonces, listo, te cuento que uno en muchas ocasiones, en muchos relatos, he escuchado que escuchan como dos pasos, pues las pezuñas, pero son dos pasos. Sí. En muchas veces, te digo que en esta plaza se escuchaba, o sea, literal, un caballo corriendo. Toda la plancha ahí, a nosotros ¿cómo te explico? Para que sea como gráfico. En la familia, como te digo, vivíamos mi mamá con el bebé en esta habitación. Ese día, te digo, estaba mi papá, no sé por qué, estaba algo tranquilo. Estaba mi papá, mi mamá, mi hermano recién nacido, 2-3 meses tiempo. Estábamos nosotros 4, mi tía, mi hermana, la que se despertaba con como sonambulismo, digámoslo así, y mi hermana y yo. Entonces, cuando escuchamos esto, todos nos juntamos como como cuando estalla de pronto una bomba y toda la gente se une en un puntico como para evitar como el sonido o algo. Entonces nosotros nos juntamos todos. Uy, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo se subió un caballo arriba? Y seguían galopando así duro. Y todos nosotros, benditos y amigos, pero ¿qué está pasando en esta casa? O sea, no sabemos qué es lo que está sucediendo. Sí. Y pues quién va y se asoma a nadie. O sea, para subir a la terraza había que abrir la puerta principal, cruzar la vereda, abrir una puerta de rejas que había y subir unas escalas para llegar, pero era por fuera de la casa. O sea, mi papá, que era de pronto la persona que nosotros decíamos, no, es el que nos va a defender. Aunque yo a mi papá ya en ese tiempo ya no lo veía tanto como un padre, lo que lo veía más bien como una amenaza, pero claro. no quería como perder esa ilusión de que de pronto él nos pudiera como ayudar. No, todos en shock, pero no como se va a subir un animal de esos arriba a la casa. Ajá. Como luego hay veces relatos que cuentan que se escuchó como un toro arriba del techo y así, ¿verdad? Sí, pero era como muy literal, como que era un caballo, o sea, no era que hacía ruidos de mí o sea, se bulla de algún caballo o galopaba, ¿no? Escuchaban los pasos, pero que pegaban duro, como diciendo, aquí estoy, como despiertan, como que aquí estoy, como que no me voy o algo. Pero, eso fue como demasiado fuerte. Nosotros al otro día, incluso recuerdo que mi mamá, papá, en ese día le preguntamos a los vecinos si habían escuchado. Nunca nadie nos dijo, escuchamos en esa casa que sonaban ruidos o algo, o que le pegaron con un tronco en la parte de atrás. Que recuerdas que te dije que un día le pegaron a la puerta atrás que quedó vibrando. Sí. O sea, fueron varias veces, no fue una sola vez. Noto que la primera vez fue demasiado sorprendente, traumático, pero luego de pronto tú estabas tranquilo durmiendo y ¡pum! O sea, como que la casa siempre quería que la sintiéramos siempre que algo había ahí. Te digo, por esos sonidos y por lo de la luz del baño, que o sea, nunca se me va a olvidar esa luz, o sea, siempre estaba prendida. La apagábamos y sonaba el switch. Sabes que esos switches siempre hay que hacerles una presión, clic, siempre la casa al estar todos callados, hundidos en miedo, siempre apagaba la luz y se escuchaba clic, se prendía. Así que si usted quiere que estar tranquilo, la casa como que un poco tranquila, deje la luz prendida, no vaya y la apague porque va a volver a prenderse, se van a empezar a escuchar las ollas y los platos y las tapas de las ollas que se caen y se pegan durísimo, pero no era que cayó delicado, ¿no?
durísimo contra el piso, se pegando, o sea, dejé ahí como prendido porque todo apagaba la luz y como que la cara se pegaba contra las ollas y las tapas y se ponía como demasiado agresivo eso, aunque tampoco que digamos que sonaba agresivo, que alguien le pegó un plato o que alguien lo lastimó algo, no. La casa hacía sus cosas, pero sin pasar a lo físico, sin agredirnos, sin que pronto una de mi hermana que se levantaba sonámbula resultara con algún morado, con algún aporreón. No, solo como te digo, como las ojeras, como de no descansar, como de no dormir, como de estar como cansada, era como lo más físico que se veía. Después de esto, pasamos a lo que te digo que le pasó a mi hermana mayor. Okay. Que fue como lo más, eso es igual como más físico, como lo que se vio más plasmado. Bueno, al ser ella la hermana mayor, siempre te digo que arriba en la azotea, en la plancha, la terraza, ahí extendíamos la ropa, o sea, se lava la ropa y la llevamos para arriba en la tarde para que le diera el sol. En la noche se levantaba, hay veces que en la tarde se nos olvidaba ir a levantarla, y a mi hermana ser la mayor, me recuerdo que mi mamá un día en la noche le dijo que fuera a levantar la ropa, o sea, no era muy tarde, 8 de la noche. Mi hermana, bueno, así como toda adolescente, pero ¿por qué? ¿Qué hasta que mañana? Que no, que vaya ya. Bueno, mi hermana subió a levantar la ropa, estaba tranquilo en la casa cuando escuchamos que ella gritó duro, bajó las escalas, escuchamos bajó y se entró, pero ya no, o sea, no hablaba, no trataba de hablar, pero bueno, con todo el respeto, como cuando una persona muda, que no puede hablar. Sí. ¿Entiendes? Trataba, pero no le salía sonido, y los ojos como si su pupila dilatada y lágrimas, y no pálida, morada estaba ella, color morado, oscuro, y ella no podía hablar, y nosotros, pero ¿qué le pasó? Y bueno, no te miento, se quedó, pongámosle 3 días sin comer, casi una semana sin hablar. Pero no sabíamos qué hacer, a quién decirle, qué le había pasado. Todo se lo ponía, algo vio ahí en esa plancha, algo miró, algo la asustó. Llegamos a pensar de que de pronto se había subido, de pronto tú sabes que allá en Medellín pues hay muchas personas drogadictas, muchos vándalos, muchas cosas. Pensamos que de pronto alguien se había subido, la había tocado, le había tratado de hacer algo, asustado de esa manera, pero nosotros sabíamos que, en el fondo sabíamos que no era algo natural, que era algo sobrenatural, algo extraño. Ella se recupera, pues empieza a hablar, empieza a comer nuevamente, ella a tomar agua, a dormir bien, porque ella quedó como en un temblor, no sé cómo explicarte, como nosotros pensamos que se había vuelto, bueno, loca, que se había enloquecido, porque no tenía calma, ella era como en un temblor y en un balbuceo, y lloraba y trataba de hablar y nada. Después empezó a dormir ya poquito, empezó a tomar agua, al segundo día empezó a tomar agua, a comer un poquito, después a los días. A los 8 días, 5, 6, 7 días empezó ella a hablar nuevamente, a decir, bueno, ya, hablar, ay no, decía, ay no. Después ya fue como soltando un poquito más el vocabulario, hablar, no, que ella había visto algo ahí. Entonces ya mi papá, mi mamá le preguntaban si era un nombre, que si sabía quién era, que le había tocado, que si le había dicho algo. Ella no. Siempre que tratábamos de preguntarle qué era lo que había visto, o sea, se ponían como un shock nervioso y bueno, ya hasta ahí cortábamos, no le preguntemos más, que pronto volví a lo mismo, dejó de preguntársele sobre eso. Un tiempo después, podría ser, pues, te digo, en esa casa pasamos como 3 años. Un tiempo después nosotros le alcanzamos a preguntar pues qué era lo que había pasado, porque ha sido demasiado tiempo y nos tenía muy impactados o curiosos de saber qué era. Ella nos cuenta vagamente que algo la estaba llamando. No te digo
como te expliqué en el principio, o sea, estaba la casa, la terraza de la casa, y al lado de ella era un monte, como un sembradío de cebolla de rama, no sé si la cebolla larga esta, era, bueno, sembrado bastante. Ella nos dice que había algo allá que la estaba como llamando. Bueno, que la asustó demasiado y que ya no podía moverse, que solo supo correr. Como te digo, yo estuve, para poder comunicarme contigo, yo traté de hablar con ellos como para que me refrescaran un poco pasado, porque en ese tiempo, como te digo, hace muchos años y yo era un niño y no muy claro algunas cosas, como lo de mi hermana esta, que pasa eso, que me comunico hace 2 días con ella y le pregunto y trato de decirle pues que me llenaba de curiosidad lo que había visto, y me cuenta ella ya un poquito más tranquila que, o sea, era como una especie de, como una bruma, como algo blanco, o sea, no quiero decir que era como una sábana de fantasma o algo. ¿Has visto los fantasmas de caricaturas o de sí, Halloween? sí. Que te pones una sábana blanca y le haces 2 huequitos acá en los ojos. Sí. Entonces, a lo que yo entendí fue algo así, o sea, fue como una bruma, como algo blanco, pero muy, muy plasmado, que tenía una mano y la llamaba de una manera demasiado terrible para una niña. La llamaba diciéndole que, bueno, cuando alguien te dice a ti que ven, así, bueno, alguna persona, pero entonces esta broma como que la llamaba, pero entonces que ella no podía como irse o decir, no, le doy la espalda y me voy corriendo. Esto la jalaba así, la llevaba arrastrando, o sea, de allá hasta ese monte. Entonces no sé cómo sacó fuerzas ella y hacer el contra y devolverse y bajarse corriendo. Pero que esto o sea, como que ella la secó por dentro, no sé cómo entender, como ella me explicó a mí, como que la secó por dentro y no podía mover la lengua, no podía parpadear, que no podía como tragar, cuando tú tragas saliva, ¿cierto? Frescas tu garganta o algo, ya no podía, o sea, esto como que la secó. Siempre, todo ese tiempo que estuvo ahí, siempre no pudo recuperarse hasta los 8 días más o menos que pudo comer y así, poco a poco tomar agua. Entonces fue algo como así, como tan difícil para ella, que ella me cuenta y se pone a llorar porque ella le da miedo que de pronto solo hecho de ella hablar de esto, como que le pueda volver a pasar o lo pueda, como eso la persiga o se le repita esa situación. ¿Cuánto tiempo estuvieron aguantando en esa casa, amigo? Mira, en esa casa estuvimos 3 años máximo. 3 años. Ok, ¿y cuál fue la gota que derramó el vaso que dicen ustedes ya no más aquí y se cambian? Queríamos irnos, pero como te digo, en esa casa pagábamos un alquiler demasiado económico y por la situación que te digo, mi papá era el único que trabajaba, lo poquito que ganaba era para pagar lo que era el arriendo, los servicios. Entonces constantemente estuvimos buscando para dónde irnos, pero tratábamos de aguantar. Lo que te hablo desde la perspectiva de mis padres, porque yo en ese momento no tenía conocimiento de lo que era el dinero, lo que era pagar algunas cosas. Yo solo pensaba en jugar, divertirme, en tratar de no pensar mucho lo que pasábamos en esa casa. Pero yo sé que siempre se estaba buscando la manera. Te digo, yo nunca supe quién era el dueño de esa casa. Nosotros mandábamos la plata por correo, o sea, nunca iban. Los dueños de la casa iban. Llega un punto donde ahí podríamos llegar como a lo que me preguntas sobre cuál fue la gota que derramó el vaso para nosotros como sí o sí irnos. Resulta que empezamos a consultar con los vecinos sobre la casa, sobre quién vivía antes ahí o qué habría pasado para que la casa pasaran algunas cosas extrañas que no entendíamos. Allá en Medellín, en muchas partes del mundo, me imagino que allá también en México, hay lugares o casas o tabernas, no sé, negocios, antros o algunos lugares donde muchas personas van a consumir licor, drogas, pero en muchas partes o sea, está permitido, te hablo solo de licor, en los establecimientos hasta cierta hora, ¿cierto? Sí, claro.
a una hora reglamentaria según la ley o las normas a país de casa. Hasta medianoche, 1 o 2 de la mañana, tienes que cerrar tu negocio si tú eres el propietario y ya cada quien para su casa. Entonces, allá habían lugares, casas, entre esas la donde nosotros estábamos, para que te hagas una idea, donde hay casas que llegan muchas personas de mala vida, si me entiendes, personas no deseables que llegaban a estas casas y donde se vendía licor, donde podían cualquier tipo de droga, cosas, y cerraban la puerta, o sea, se le dice un encerradero, donde usted llegaba, se metía en esa casa y ahí se quedaba 1, 2, 3 días a puerta cerrada, fumando, bebiendo, haciendo y deshaciendo, y solo se abría la puerta para que saliera o para que ingresara un nuevo cliente o algo. Entonces resulta que en esa casa se hacía como esa especie de negocio, ¿sí me entiendes? Llegaban, tomaban, hacían, deshacían, salía cada quien para su casa, o sea, pasaba cualquier atrocidad ahí dentro, nadie sabía nada. Y entonces eso nos cuentan las personas que en esa casa había una especie de discoteca, de bar o algo, entraban, tomaban, hacían sus maldades y salían y cada quien para su casa, hasta que un día pues se volvió tan popular o tan obvio eso ahí en esa casa, que resulta que en una de esas trifulcas o problemas, un sujeto desvivió al otro en el baño, imagínate, en el baño, a que le disparó en el baño de la casa, y que los dueños o las personas que vivían ahí se fueron de la casa, dejaron a esta persona ahí desvivida sobre la taza del baño sentada, y se fueron, dejaron la casa, ni siquiera se tomaron el trabajo de llamar a alguien, no. Se fueron los dueños, sacaron sus cosas, se fueron de la casa. Como es una casa de estas que te digo que solo vendían licor, drogas, o sea, no tenían muchos muebles, cosas de valor. Se fueron los dueños y dejaron a esta persona ahí, y pasaron como 15, 20 días donde ya el olor era demasiado fuerte y ya no tener como noticias de nadie de esta casa. Se llegaron pues a la casa, abrieron y encuentran a esta persona de color con rastas en el baño, la mente descompuesta, sentada en el baño estaba la taza del baño, a mano derecha estaba el lavamanos, la persona tenía la mano puesta en el lavamanos, el codo, y intentando, o había terminado, lo había tratando de apagar el switch de la luz, entonces tenía la mano ahí sobre el baño. Y bueno, nos cuentan esto, y nosotros en dónde estamos viviendo, bendito sea mi Dios, ya nos preocupamos bastante y estamos ya como de buscar sí o sí como salirnos de este lugar. Resulta que ya en todo lo que yo te estaba contando no dejó de pasar cada 8 días, muy rara el fin de semana que mi papá no se ponía como un loco, ¿sí me entiendes? Que podría ser en semana, pero como te digo, él trabajaba y descansaba los fines de semana, y los días que iba a la casa se ponía como un loco. En uno de esos días de tantos problemas, mi papá, pues que mi tía lo hizo, tuvo que hablar con algunas personas que, bueno, no la policía, sino con otros. Allá en Colombia, Medellín, todas estas ciudades, hay policías, pero no, quien manda en los barrios no es simplemente la policía, son otras personas. Ok, ya. Que hablo. De alguna manera se comunicaron con esas personas, y en una de esas loqueras de tuvieron que ir a algunos tipos de estos y lo sacaron de la casa, o sea, lo echaron y lo amenazaron de alguna manera para que él no volviera por demasiado constante y muchos problemas. En este momento yo te puedo asegurar que no era mi papá, o sea, no era mi papá, no era culpa de él, porque yo ahora llevo una relación con mi papá excelente, donde he hablado con él y él me comenta que él no tuvo la culpa, que él no sabía qué le pasó, y mi papá es el mismo que fue antes de vivir en esa casa. Ya no vive con mi mamá, ya no es lo mismo, pero se separaron, o sea, la familia de esa casa se dañó, la familia. Nosotros al salir de esa casa, te voy a contar después de salir de esa casa, nosotros nos regamos como megas, uno por aquí, uno por allá, otro. Esa casa nos dañó completamente. Entonces, como para terminar,
como el desenlace de todo esto que termina con la separación de mi papá y mi mamá, que es algo difícil, que ya lo sacan de esa manera como un perro, porque en muchas ocasiones yo tenía que salir con mi mamá y con mi hermano bebé corriendo porque mi papá salía detrás de nosotros como un loco persiguiéndonos. No sé qué trataba de hacer. Un día en la tarde, recuerdo muy bien, llega un chico joven, yo te digo, por ahí de unos 25 años, si no es menos, un chico joven, pero muy raro, como muy extraño. Llega a la casa y toca la puerta, y nos llama, pues mi mamá, llama de pronto a mi mamá y a mi papá, y salen, y mi mamá nos llama a nosotros, a mi tía y todos, a que el chico que quiere hablar con nosotros, y el chico nos dice que él sabía que en la casa había algo, nos dice así, que en la casa había algo extraño, que él quería hacer de pronto como una oración o algo. Nos entrega a todos nosotros, nos entrega en un pañito rojo, telita roja. Yo recuerdo muy bien que a todos nos dio, pero a mí pues como una monedita con unos símbolos. Recuerdo un triángulo y algo adentro del triángulo, pero ahí así como una moneda doradita, de lado a lado tenía como unas gráficas, algo extraño ahí, y un pañito, y nos dice a todos que la guardemos en veras o en el bolsillo, que siempre la tengamos, que eso nos iba a ayudar en la casa, que si le permitíamos de entrar a la casa y él quería hacer algo. Bueno, o sea, te estoy diciendo algo que nosotros no lo llamamos, no buscamos ayuda, no buscamos a un sacerdote, a un padre, nada. En ese momento nosotros, entre tanto conflicto, tantas cosas, lo menos que pensábamos era ir a una iglesia, nada, solo tratábamos de salir de ahí, después de lo que nos dijeron sobre lo que esa casa en realidad era. Y entonces llega este chico y dice que si le permitíamos de entrar a la casa. Llega, bueno, nosotros ya después de tanto, no, pues uno más, uno menos, te entra este chico y nos pide un vaso de agua y toma un poquito de agua y dice, no, vamos a buscar algo acá entre los... ¿Has visto que en los adobes estos rojos tienen unos agujeros, huequitos de la fundición, huecos? Él empieza a buscar y le dice a los mayores, a mi papá, a mi mamá, a mi tía, que le ayuden a buscar en todos esos huequitos, que había algo ahí. Ellos buscan unas varitas, unos palitos largos, como para que puedan, ya que la mano no ingresa completamente ahí, el dedo no alcanza. Empiezan con varitas de madera a sacar cositas de los agujeros de los huecos. Ajá. De pronto empiezan a encontrar cordoncitos, papelitos con algunas noticas, pipitas donde consumen vicio, no sé si pueda decirlo, ya tú. Y entre todas estas cosas se encuentran un anillo color oro doradito, muy bien conservado, y él sabe, es que el chico dice, eso es, y lo recibe y se lo da a mi papá, se lo da en la mano, sin decirte que lo envolvió, que no lo toque, no algo, no, se lo da a mi papá y le dice, esto es suyo, esto tiene que botarlo usted mismo, tome un bus, un colectivo o algo lejos de aquí, a más de 2 horas de aquí, y bótelo, pero bótelo usted, porque esto está encima de usted, y esto lo tiene, es usted, y usted es el que lo tiene que botar. Nosotros nos quedamos pensando. Te digo que cuando eso ya mi papá ya lo había, pues ya mi papá no vivía con nosotros, pero él siempre tenía que, pues cada 8 días iba, o cada algunos días iba a la casa a llevar algo, pues a colaborarnos. Y justo en ese día que llegó ese chico, estaba él ahí cogiendo algunas de la ropa, sus cosas. Ese chico le dice a él que eso se lo tenía que llevar él. Bueno, que justo mi papá, él era el que eso lo perseguía o tenía algo que ver con él. Tenía que irse lejos a más de 2 horas y botarlo. Después de que, bueno, el chico hace esto, nos da estos amuletos, estas cositas, y nosotros las guardamos. Papá, bueno, ya él, como no vivía con nosotros, él toma sus cosas. Él fue ese día, no me acuerdo, que fue por una ropa, por algunas cosas, y se iba. Él trataba de volver, pero no podría estar mucho tiempo, porque como te digo, las personas que lo habían hecho de la casa no lo podían ver por ahí, por amenazas y todo eso. Él iba con permiso, sacaba sus cosas, ropa, o nos llevaba comida o alguna cosa así. En ese día fue que llegó este chico, estos amuletos que
saca este anillo y se lo entrega en la mano. Ya, esto es, papá se va, no recuerdo que él se va y nos cuenta él que él tomó un bus, se fue lejos y este anillo, esta cosa, lo que haya sido. Ya, él vivía ya en otro lugar, no volvió como a darnos explicaciones. No, lo boté en tal lado, nada. Ya se va. Este chico que te digo, que nos dio estas cositas, así como llegó, fue algo como muy extraño, él llegó, nos contó, sabía que pasaba algo ahí, nos dio los amuleticos, no cobró ni un peso, ni dijo que tenían que pagarlo, que teníamos que hacer una oración o que teníamos que hacer algo. Él simplemente dijo que ya, que nos fuéramos de esa casa y ya. Después de esto ya no nos mudamos a otra casa porque ya no había forma de seguir pagando, era muy económico ahí lo que era el arriendo, ya no justificaba seguir como arriesgándonos a estas cosas. Ya nos mudamos a una casa más pequeña y nos fuimos como liberando de esto. Y mi papá después de un tiempo nos comenta que él había encontrado ese anillo antes y que se lo había puesto porque le pareció pues llamativo, un anillo como de oro dorado, pero bueno, que él usó y que desde que él usó ese anillo él no tiene conciencia de qué le pasó, ya que él sabía que él tenía conciencia de que trabajaba, de que vivía, pero él no sabía qué pasaba cuando llegaba a esa casa. El anillo, está interesante eso del anillo, oye. ¿Qué pasó con el anillo? Se ponía como un loco. Él nos dijo que cuando el chico se lo dio y le dijo que ese es el anillo y que él sabía, o sea, que mi papá sabía qué era lo que pasaba y que solo él tenía que botarlo. Pero tenía que ser a más de 2-3 horas de la casa donde estábamos. Según él lo botó y él se fue y jamás volvió. Pero después hablando con él nos dice que él el anillo lo encontró días después de llegar a la casa y que él se lo puso, pero nosotros nunca le vimos el anillo, pero él dice que él siempre lo tenía hasta que el chico, o sea, que el día que él fue a retirar la ropa y las cosas, a llevarnos los alimentos a la casa, él llevaba el anillo, pues porque él nunca se lo quitó y nunca pensó que el anillo tenía algo que ver, pero el chico lo sacó de un hueco de la casa, de los adobes, lo sacó y se lo entregó a él para que lo botara. Nos dijo a nosotros que el anillo, que ese anillo tenía algo que era algo fuerte, en lo que tiene que ver con él, tenía que ver con la actitud de él al llegar a la casa, porque lo que era lo escuchábamos, lo del caballo, lo de los golpes, lo de la luz del baño, lo de mana, lo de la escoba que se escondía, lo de las ollas, lo de muchas cosas que no sé qué pasaron y que no todas las recuerdo. Era muy aparte de lo del anillo, o sea, el anillo solo era una parte. Oye, mi estimado, ¿por qué no llevaron a algún sacerdote? ¿Ustedes no creen en ello? Nosotros sí siempre fuimos católicos, mi mamá fue muy católica y todo, pero como te digo, en ese tiempo que lo último que necesitábamos era como un sacerdote o más te digo, era el miedo a despertar, a hacerlo enojar, ¿no? Que no nos creyeran, porque, o sea, te digo, en ese tiempo era una época de demasiada violencia y demasiadas cosas como muy, muy reales, como para que usted vaya a decir, no, que hay un fantasma en mi casa, no, o sea, se reían. No te van a creer. Un padre decir, no vaya, no, pues cómo, no, después, entonces, o sea, es muy difícil de que yo te explique porque, como te digo, era un niño y tal vez se me pasó preguntarle a mi mamá sobre por qué no fue a un padre o algo. Lo que ella me decía es, no, mijo, yo mantenía muy ocupada trabajando, tratando de llevar comida a la casa después de que su papá se fue, como para ir a buscar a un padre, no, que lo más importante era salir de esa casa y como que eso fue como lo que pasó, por lo que no se buscó a un sacerdote. Te digo, allá en Medellín es muy, estas cosas sobrenaturales son muy, muy increíbles. O sea, es peor los vivos que los muertos. Claro, por supuesto. Oye, y bueno, dices que se cambiaron y ya en el nuevo domicilio ya no ocurrió nada. Después de que nos mudamos, estuvimos en una casa más pequeña y ya la familia, bueno, ya no era lo mismo, ya nos
mi mamá tenía que trabajar, nosotros estudiando de pronto y un poquito más apartados. Ya fueron pasando un poquito los años, yo me fui a vivir a otro lado, mi hermano en otro lado, o sea, la familia se dispersó, cada quien por su lado. Y a pesar de que antes, como te digo, éramos muy unidos, o sea, era una familia como de película, o sea, yo no sé qué fue, pero después de esa casa, o sea, fue muy diferente. ¿Qué pasa? Te digo, allá es muy difícil yo decirte que contarle a alguien de allá en Colombia o en Medellín lo que pasó, que hay muchas historias sobrenaturales y todo esto, pero ya lo que más... tú cuentas una historia de, a mí me pasó esto en esta casa y en esta casa. Ah, sí, pero fulano por allí es más malo que hace esto y aquello. O sea, la maldad de las personas allá en Medellín sobrepasa lo que, o opaca lo que pueda ser algo sobrenatural, en lo que puedas como contarle a alguien que lo tome con seriedad o que crea. Pero entonces, como digo, eso fue lo que pasó y nos marcó a todos, porque te digo, fue muy difícil como llegar de un lugar donde tú vivías bien y feliz y llegar a una parte donde todo se pone como un chiste, porque era como un chiste escuchar esas cosas, como te digo, ese caballo sobre la plancha, escuchar como una casa vibraba, escuchar como esos susurros, como claro, que hablaba gente, quería como que nosotros supiéramos o que hacían silencio para que no los escucháramos, y cuando no los escuchábamos hacían un ruido fuerte como para que supiéramos que estaban ahí. Los vecinos nadie escuchara nada. Muy complicado las consecuencias de esto, de tú tener a tu familia unida y que de un momento a otro se torne de esta manera, donde todos se van por su lado. Eso es algo que a la edad que tengo yo, que fue hace más de 20 años, aún me causa dudas de cómo hubiera sido si no hubiéramos ido a esa casa, o hubiera sido diferente las cosas. Así es, amigo, quedó esa incógnita. Bueno, ya se cambiaron de domicilio, todo bien. Amigo, ¿con qué cerramos el relato? ¿Con qué quieres terminar? En estas ocasiones donde alguno de los oyentes o alguna persona pueda pasar por una de estas situaciones, aún siendo un niño o algo, yo les recomiendo que siempre como que busquen ayuda de un sacerdote, de una iglesia, de lo que crean. Que busquen ayuda de alguien, que no se queden ahí como estancados como hicimos nosotros. Nos quedamos estancados pensando que esto lo teníamos que vivir, o que teníamos que la vida era así. O sea, siempre hay como una manera de solucionarlo o de salir de ese lugar, no de quedarse ahí en ese lugar. Bueno, pues mi estimado Jan García, pues nos vamos a quedar con la incógnita de qué hubiera pasado si no hubieran llegado a esa casa, pero pues en fin, así pasan las cosas. Yo te agradezco mucho que nos hayas contado esta vivencia. Un abrazo hasta allá, hasta Colombia, amigo Jan García, que pases buenas noches. Buenas noches, Armando, Dios lo bendiga y gracias por escucharme. Un placer, amigo. No me vayas a colgar, déjame cerrar la sesión. Amigos, gracias, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí conmigo acompañándome en un relato más en este tu canal obsesionado con el terror.